Hola jóvenes, muy buenas a todos. Les habla su profesor de matemáticas para el módulo 8 que se llama Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural por parte del Centro Meneses. La clase pasada empezamos la segunda unidad del módulo que habla sobre electricidad. Entonces empezamos a ver qué era la electricidad, la electroestática, que recibe su nombre porque son cargas eléctricas que permanecen en un sitio. Definimos algunos conceptos, vimos la ley de Coulomb y, en fin, el día de hoy vamos a continuar con electrodinámica y posteriormente vamos a ver el último tema de la unidad. Son 3 temas: electroestática, electrodinámica y electromagnetismo. Entonces, bueno, espero que estén todos muy bien, que aprovechen este contenido y sin más por el momento, me arranco. Bien, el tema de hoy es la electrodinámica. Es algo de teoría para ampliarnos en el conocimiento de algunos conceptos que son importantes para entender este fenómeno. Vamos a ver en sí qué es la electrodinámica, vamos a definir lo que es un circuito eléctrico y vamos a ver las leyes de Ohm, de Watt y de Joule para empezar a resolver algunos problemas. Entonces, como les decía, la clase pasada vimos que era la electricidad, que es una propiedad de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes, ¿no? Hay cargas negativas o cargas positivas. Entonces, toda la materia tiene cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Vimos también lo que era una carga eléctrica, que dependiendo de la cantidad de electrones presentes en la materia, será la intensidad de carga que tenga, ¿no? Electrones o protones. Vimos también la ley de Coulomb, que dice que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto era para ver con qué fuerza se atraen o se repelen dos cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas, o una mezcla entre ambas. Y también vimos lo que era el campo eléctrico, que es la fuerza que genera una carga eléctrica que afecta el espacio que lo rodea, ¿no? Y para entender estos temas, repasamos un tema que se llama, bueno, vimos otras formas de entender el campo eléctrico, que era cómo calcular un campo eléctrico y cómo calcular la magnitud de un campo eléctrico con una carga de prueba. Y para entender todo esto que habíamos visto, vimos las relaciones de proporcionalidad, que si es directamente proporcional o inversamente proporcional. Bueno, hasta ahí la clase pasada. El día de hoy vamos a ver la electrodinámica. Y bueno, ¿qué es la electrodinámica? Así como la clase pasada vimos electroestática, que son cargas puntuales que están en el espacio. Pues resulta que también, bueno, que esto es generado principalmente esto es lo que se calcula entre electrones y protones, o la presencia de electrones y protones. Ahora vamos a ver cómo se mueven las cargas en el espacio. Discúlpenme, ya voy a empezar como Lolita Ayala. Este, perdón. Entonces, la electrodinámica es el campo de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento. Entonces, en la vida cotidiana podemos observar que las cargas en movimiento hacen funcionar muchos de los aparatos que utilizamos diariamente a través de circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Pues es una interconexión de componentes eléctricos que transportan cargas eléctricas a través de por lo menos una trayectoria cerrada. Los circuitos eléctricos tienen 3 variables fundamentales. Es la diferencia de potencial eléctrica, conocida como voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Entonces, bueno, un circuito es un sistema hecho de conductores que permite el flujo de electrones y por lo tanto eso genera cierta energía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, hablando un poco un tema que también tenemos que revisar, hay 2 tipos de materiales, hablando de
de conductividad eléctrica son los conductores y los aislantes. Entonces, los conductores típicamente son materiales metálicos. No sé si estén llevando ustedes alguna clase de química, pero tienen como distintos niveles de electrones los elementos de la tabla periódica que permiten que los electrones cambien entre átomos, ¿no? Que salten de uno hacia el otro. Otros elementos que son aislantes no tienen esa permisibilidad de que los electrones salten de uno a otro, porque no hay electrones libres como tal alrededor del átomo. Entonces, por eso, los cables son de cobre, porque es un material que permite completamente el flujo de electrones. Tienen un electrón libre y al tener tantos átomos de cobre que tienen ese electrón libre, pues hay un montón de electrones libres que fluyen, es como un mar de electrones. Y por ahí podemos hacer pasar una corriente eléctrica. Para que no se nos escape de los cables de cobre, pues por eso vienen recubiertos de hule o de plástico, para que no escape. Y tenemos que impulsar esa corriente eléctrica. ¿De acuerdo? The more you know, para su mayor información. Entonces, la energía eléctrica o la energía potencial eléctrica, pues debido a la fuerza de interacción entre cargas, una carga que se mueve dentro de un campo eléctrico deberá hacerlo en contra o a favor de él. Y la energía que requiere se llama energía eléctrica, porque pues las cosas no se mueven por sí solas. El potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica de una carga dividida entre su magnitud, es decir, el trabajo que se requiere para mover la carga en un campo eléctrico. Entonces, yo tengo cargas presentes en un campo eléctrico y yo necesito que esos electrones se desplacen para que esos, recuerdan que vimos en el tema 1 de fluidos, lo que era la presión hidrostática y vimos las leyes de la conservación de la energía que relacionaban la energía potencial y cinética. Entonces, es muy similar, pero yo tengo una carga que se tiene que desplazar. O sea, si yo tengo, por ejemplo, que la canción. Si yo tengo un circuito, típicamente los circuitos nos los pintan así, pero eso lo verán ustedes en otras materias de la vida. Aquí van moviéndose, eso es un cable que conecta, por ejemplo, esta parte de acá es un foco. Y esto pues es una batería con sus polos negativo y positivo. Y acá de este lado yo tengo, por poner un ejemplo, no sé si se ve bien, un foco. Entonces, bueno, pues yo tengo que hacer que la electricidad llegue aquí, ¿no? Yo me equivoqué aquí, pero no sé por qué no me deja cambiar el color. Esto es un foco. Pues yo para que brille el foco, para que se ilumine, necesito llevar cargas. Las cargas van a estar en mi batería que está acá, ¿ok? Y se van a mover por acá, que esto es un cable de cobre, y se van a ir desplazando hasta acá. Entonces, para que yo lleve esta carga de aquí hasta acá, se necesita justamente la energía potencial eléctrica. Ahora, de este punto de acá a este punto de acá, hay una diferencia de la energía potencial que se necesita, porque si ya mi carga está hasta acá, no voy a necesitar tanta energía como que si está al principio de mi circuito. Y bueno, esto se completa, ¿no? A esa diferencia de potencial eléctrico se le llama voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, el voltaje es el nombre que se le da a la diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica. Se mide siempre entre dos puntos como la energía potencial gravitacional. La unidad con la que se mide el voltaje es el volt, que equivale a dividir un joule entre un coulomb. Es decir, que es el trabajo que yo necesito para que una carga se mueva. ¿De acuerdo? Ahora,
La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material y se define como carga eléctrica entre tiempo. Es similar al gasto del agua que habíamos visto. ¿Cuánta agua puede fluir a través del tiempo? Pues aquí es cuánta carga se mueve a través del tiempo. Su unidad de medida es el amperio, que son unidades de carga entre unidades de tiempo. Entonces, también, así como como, como para que yo tenga cierto flujo de agua necesito cierta presión y cierto grosor de una tubería, pues en este caso también voy a necesitar cierto voltaje y cierto grosor del cable por el que va a pasar esa corriente, porque si pasa mucha corriente por ese cable, pues este se va a quemar o se va a reventar. Ahora, el último aspecto importante no es el último tema importante, sino de las primeras tres propiedades que vamos a describir, es la resistencia eléctrica. Y la resistencia es la dificultad que opone un material al paso libre de una corriente. Y la resistencia se origina debido a los choques que sufren los electrones de una corriente con los átomos del material por el que circulan. La unidad de medida para la resistencia eléctrica es el ohm y se escribe con la letra omega, ¿de acuerdo? Entonces, hace cuenta que yo tengo un montón de electrones que van a pasar, esos son signos de menos, para que me entiendan, van a pasar a través de un cable para alimentar mi foco. Pero a lo mejor el foco es demasiado la cantidad de electrones que le van a llegar debido a las condiciones de mi circuito. Se usan unas cosas que se llaman resistores, que por ahí tengo una imagen más adelante, que eso son como barreras que se interponen en el flujo de electrones. Entonces, esos electrones se van a quedar atrapados en los resistores o resistencias, y entonces va a llegar justo la corriente que tiene que llegar al foco y no un exceso de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ya que definimos qué es la resistencia eléctrica, podemos empezar a ver las leyes de la electrodinámica. La primera es la ley de Ohm. Esas cosas que ven aquí son resistores eléctricos o resistencias. Están compuestos de material que es resistente al paso de corriente. Entonces, esto es un extremo que se pone en una parte del circuito y esta sería otra parte del circuito. Y dependiendo la resistencia que necesiten para alimentar los distintos aparatos electrónicos en un circuito, se usan distintos tipos de resistores. Eso tampoco lo vamos a ver aquí, pero tienen estas barritas de color y esas barritas de color indican qué valor tiene ese resistor, con cuánta resistencia se va a oponer al circuito eléctrico. Y la ley de Ohm nos dice que el voltaje que existe entre los extremos de un material conductor es directamente proporcional a la corriente que circula por dicho material. O el voltaje de un material es igual a la resistencia del material por la corriente eléctrica que circula por él. Entonces es la corriente por la resistencia. Y esta fórmula, no sé qué hice aquí, ok. Esta fórmula podemos poner en un triángulo en donde voltaje es igual a resistencia, digo a corriente por resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, para que se acuerden, Victoria es la reina de Inglaterra. Y entonces, si yo quisiera calcular, esto es para que lo pongan en su formulario, si yo calculo el voltaje, yo tapo voltaje y me queda corriente por resistencia. Si quiero sacar la corriente, tapo mi I y me queda voltaje entre resistencia. Y si quiero sacar la resistencia, pues me quedará voltaje entre corriente.
¿De acuerdo? Más adelante vamos a usar estas formulitas. Ahora, otro término que es muy importante es la potencia eléctrica. No es lo mismo potencial eléctrico que potencia eléctrica. Entonces, potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica producida o consumida a través del tiempo, por lo que se mide en unidades de energía entre tiempo y recibe el nombre de watt. Entonces, otra unidad de medida para la potencia eléctrica es el caballo de fuerza, o HP, horsepower en inglés, que equivale a 746 watts. Es muy importante que tengan ese dato para hacer sus conversiones. Oh. Y esto nos lleva a la ley de Watt, que se refiere a la potencia eléctrica, que se representa con la letra P, de un componente electrónico o un aparato, y se define como la potencia consumida por la carga es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. Claro, es directamente proporcional a cuánto potencial eléctrico tengo y a cuánta corriente circula por el circuito. Si tengo muy poca corriente, pues voy a tener muy poca potencia eléctrica. Si tengo mucha corriente, pues voy a poder tener más. Lo mismo con el voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Watt, pues nos deja estos cálculos, ¿no? Que el primero es el que les decía, la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje y a la corriente. O también es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. O de otra forma, es directamente proporcional al voltaje al cuadrado e inversamente proporcional a la resistencia. ¿De acuerdo? Toda esta información que yo les estoy pasando, las pequeñas fórmulas, o sea, tanto estas tres, estas son de potencia eléctrica. Esta conversión de 746 watts es un caballo de fuerza, también es muy importante que la registren en su formulario. Esta otra del voltaje, igual a la corriente por la resistencia, también pónganla en un formulario. Y es bien importante que pongan las otras variantes. O sea, no solo que el voltaje es igual a corriente por resistencia, sino que resistencia es voltaje entre corriente y corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué otra tenemos por acá? Esta, por ejemplo, de la corriente, que es la carga entre el tiempo, también anótenla en su formulario. Entonces, quisieran saber el tiempo, pues tienen carga entre corriente y así, las tienen que despejar ustedes. ¿Qué otra tenemos de este lado? Ah, bueno, y las otras, obviamente, de campo eléctrico y de la ley de Coulomb. Es muy, muy, muy importante que hagan un formulario para que cuando se enfrenten a los problemas, los relacionen directamente y se vayan aprendiendo todas estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde me quedé? Ley de Ohm, ley de Watt, los distintos cálculos de la potencia eléctrica y vamos a ver la ley de Joule. ¿De acuerdo? La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. ¿Ok? Entonces, calor es igual al voltaje por la corriente por el tiempo. Y al tratarse de la energía, el calor, que se expresa con la letra Q, se mide en joules. Entonces, la energía no es infinitamente eterna, o sea, sí lo es, pero no permanece en el sistema. Las baterías se agotan, los focos llegan a fundirse. ¿Pero por qué? Porque al ser un flujo constante de partículas, esto va generando una pérdida de energía que es en forma de calor. ¿Ok? Es como si fueran haciendo fricción los electrones, se va calentando pues el circuito, por eso, ¿de acuerdo? Hay aparatos eléctricos que aprovechan esta función de la pérdida de energía como calor, que son, por ejemplo, las parrillas eléctricas, los calentadores de agua, estos que parecen como un churrito, como un foco sin su cristal, las secadores de cabello, en fin, hay muchos aparatos que en lugar de aprovechar el flujo de electrones, aprovechan la pérdida de energía en forma de calor, ¿de acuerdo? Pero
también se necesita para generar el calor cierto voltaje y cierta corriente, ¿de acuerdo? Y obviamente, ¿por qué involucramos el tiempo? Porque no es como de que prendemos el switch y ya, está caliente. No, se va calentando a través del tiempo. Muy bien. Ahora, ya que vimos todo esto, esta formulita también anótenla en su formulario. Pues vamos a ver algunos ejercicios. ¿Sale? Por ejemplo, en una instalación hidroeléctrica, una turbina suministra 1500 caballos de fuerza a un generador. Este generador tiene una eficiencia del 80%, es decir, que transforma el 80% de la energía mecánica que recibe en eléctrica. En estas condiciones, ¿qué corriente genera el dispositivo? Si el voltaje es de 2000 volts. Entonces, una instalación hidroeléctrica, ¿se acuerdan en la primera unidad que vimos una presa hidroeléctrica que aprovecha el gasto de agua producido por la presión hidrostática de una presa y hace girar un rotor en un generador? Ese movimiento, que también lo vamos a ver en un tema más adelante, genera una cierta potencia eléctrica, pero hay una pérdida. O sea, el agua llega, mueve este generador, pero no se aprovecha al 100%, sino que se aprovecha el 80% nada más. ¿Ok? Entonces, pues las fórmulas que yo les puse, las ecuaciones que usamos, no están en caballos de fuerza, por lo que tenemos que convertir primero algunas unidades. En este caso nada más son unas. Tengo 1500, ay Dios mío, este lapicito, todas las borraron. 1500 caballos de fuerza. Por ahí tienen el dato, que si yo lo multiplico por 746, si yo multiplico esto por 746, me va a dar en watts. Entonces, como esa operación está un poquito amplia, voy a recurrir a una calculadora. Y 1500 por 746 me da 1.119.000 1.119.000 watts de potencia. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿qué corriente genera el dispositivo si el voltaje es de 2000 volts? Entonces, ¿qué corriente genera? Para empezar, esta energía mecánica la vamos a transformar, o sea, esta era energía mecánica y la vamos a transformar en eléctrica. Entonces, para yo tener el 80%, esto lo voy a multiplicar ahora por 0.8. ¿De acuerdo? Si yo lo multiplico por 0.8 por 0.8, me da 895.200. 895.200 watts. Esta es la potencia que genero, la potencia eléctrica a partir de la mecánica. ¿Ok? Ahora, esta potencia yo la quiero convertir, bueno, ahora quiero saber qué corriente genera el dispositivo si el voltaje es de 2000 volts. Vimos que una de las fórmulas o una de las ecuaciones para obtener la potencia eléctrica es el voltaje por la corriente. ¿De acuerdo? En este caso,
yo ya tengo la potencia y ya tengo el voltaje, son 2000 volts. Me falta la corriente. Entonces, con un simple despeje, yo sé que la corriente será igual a la potencia entre el voltaje. Lo voy a poner acá. La corriente es igual a la potencia, que fueron 895.200 watts, entre el voltaje, que es de 2000 volts, y esto, si yo hago la operación, denme un segundito. Un segundito. 2000 me da como resultado 447.6 amperios o amperes. ¿De acuerdo? Amper es de corriente eléctrica. Hablando de los amperios, ya no se los expliqué, no sé si en sus casas los circuitos tengan fusibles o si hayan visto los fusibles. Los fusibles vienen con una etiqueta que dicen 3A, 5A, 2A. Quiere decir que resisten una corriente de 3 amperios, de 5 amperios, de 2 amperios. ¿Y qué es lo que hace el fusible? Pues ese fusible es un material menos resistente que el cobre para resistir las cargas eléctricas o las corrientes eléctricas. Y cuando se pasa de los 3 amperios, cuando la corriente es demasiada, se truena el fusible y se va toda la energía de la casa. Pero eso evita que se sobrecalienten los aparatos o se quemen, ¿de acuerdo? Por descargas eléctricas. Así es como funcionan los fusibles. Pero bueno, entonces, de este ejercicio nos preguntaban la corriente generada por una turbina, teniendo la energía potencial eléctrica o el potencial eléctrico y el voltaje, obtuvimos que era de 447.6 amperios. Vamos a hacer otro. Supongamos que quieres arreglar un pequeño radio que dejó de funcionar. Al abrirlo, observas que se quemó un pequeño resistor que dejaba pasar 0.6 amperios de corriente al conectarse a un voltaje de 120 volts. Calcula la resistencia del elemento quemado para que puedas reemplazarlo. Entonces, este también está muy sencillo. Entonces, yo tengo que mi voltaje son 120 volts. Tengo que la corriente es de 0.6 amperios. Y me preguntan la resistencia eléctrica. ¿Sale? Y yo sé que voltaje, si ustedes tienen su formulario por ahí, es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Entonces, con un simple despeje, yo sé que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Por lo tanto, la resistencia será 120 volts entre 0.6 amperes. Si hacemos esa división,
120 entre 0.6 me da 200. ¿200 qué? 200 ohms, que se representan con la letra omega. ¿Y ya quedó? Esta es la respuesta del ejercicio. Nos preguntaban la resistencia eléctrica teniendo el voltaje y el valor de la corriente. Sencillamente lo sustituimos en mi ecuación de voltaje es igual a corriente por resistencia, hacíamos el despeje y obtuvimos que la resistencia que se necesita es de 200 ohms. ¿De acuerdo? Vamos por otro. Una extensión eléctrica es capaz de transportar hasta 5 amperios de corriente sin calentarse demasiado. ¿Consideras que sería seguro conectar en ella un tostador eléctrico que tiene una resistencia de 15 ohms cuando está caliente si se conecta la extensión de una línea de 120 volts? Entonces, aquí nos están preguntando si sería seguro. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues vamos a tener que hacer algunos cálculos. Nos permitan un segundo. Otra vez vamos a usar la ley de Ohm, de voltaje por resistencia, pero mi plumita no la veo. Entonces, tenemos que, nos están preguntando, o sea, nos están diciendo que nuestro límite es de 5 amperios de corriente, ¿ok? Esta es la I, y le voy a poner aquí abajo máxima, ¿ok? Otra vez teníamos que voltaje era I por R, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos que el voltaje es de 120 volts y la resistencia, perdón, la resistencia va con R, es de 15 ohms. Con un simple despeje, yo sé que mi corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, hago 120 volts entre 15 ohms y 120 entre 15 me da 8 amperios. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, porque a veces la redacción de los problemas no nos ayuda mucho, o la comprensión más bien. ¿Quieres arreglar un pequeño radio? Espérense. Ah, es que se me cambió de diapositiva. Una extensión eléctrica es capaz de transportar 5 amperios de corriente sin calentarse. Entonces, ¿sería seguro conectar un tostador eléctrico que tiene una resistencia de 15 ohms cuando está caliente si se conecta la extensión a una línea de 120 volts? Aquí como tal, no nos están preguntando del calor, estamos viendo corriente y voltaje. Si estaba caliente o no, ahorita no nos importa tanto.
Queremos ver cuánta corriente se necesita para alimentar ese tostador, ¿ok? Porque pues está caliente. ¿A qué temperatura? ¿Quién sabe? Entonces, eso no lo pelo. Pero, ya que calculé mi corriente eléctrica, porque parece que de entrada tenemos una corriente eléctrica, pero no, nos están preguntando si es seguro conectar este tostador. No sé qué corriente necesita. Tenemos 8 amperes y mi máximo era 5 amperes. Entonces, no, eh, no es recomendable conectar el tostador porque la intensidad de corriente que va a fluir es de 8 amperes. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Vámonos con el que sigue. Un foco de 100 watts se conecta a un voltaje de 120 volts. Entonces, la potencia con la letra P es de 100 watts y el voltaje es de 120 volts. ¿Y qué me preguntan? La intensidad de la corriente que circula a través de él y la resistencia del foco. Ok, entonces, inciso A. Intensidad de corriente, esto es I. ¿Sale? Y en mis fórmulas de potencia eléctrica, tengo yo una que es la potencia es igual al voltaje por la corriente eléctrica. En este caso, yo ya tengo la potencia, ya tengo el voltaje. Con un simple despeje, llego a que la potencia entre el voltaje será igual a la corriente. Y en este caso, potencia entre voltaje, hago 100 entre 120. O sea que mi corriente es igual a 100 watts de potencia entre 120 volts de diferencia de potencial eléctrico. Esto me da 0.83 amperios de corriente. ¿Ok? Ahora, ¿qué resistencia tiene el foco? Porque el foco, al ser alimentado en el circuito eléctrico, también se está resistiendo al flujo de electricidad. O sea, está agarrando electrones para funcionar y por lo tanto eso es una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, inciso B, a ver, vamos a encerrar en rojo el resultado. Inciso B, me preguntan la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? No lo sé, pero tengo dos fórmulas aquí. Fíjense, yo tengo que el potencial eléctrico es igual a la resistencia por mi corriente al cuadrado, que ya la tengo, ya la obtuve en el ejercicio anterior. O también tengo que la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a resolverlo con los dos. Entonces, de este lado, si yo despejo para obtener si yo despejo para obtener la resistencia, me quedará que la resistencia es igual a la potencia entre mi corriente al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, la resistencia será igual a la potencia de 100 watts entre
la corriente, que es 0.83 amperes o amperios o amperes al cuadrado. ¿Ok? De aquí, la resistencia, vamos a ver cuánto me da. Es 100 entre 0.83 al cuadrado, me da 145.16 ohms. ¿Ok? Estoy haciendo un experimento. Ok, este resultado es periódico. Es 0.8333333333 periódico. Entonces, si yo hago, lo voy a volver a escribir, 100 entre 0.83333333 al cuadrado, me va a dar que la resistencia es de 144 ohms. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacerla con este caso y lo voy a hacer en otro color, nada más para distinguir. Si yo quiero obtener la resistencia, aquí con un despeje, llego a que la resistencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, mi resistencia será igual a 120 volts. Esa es una V de voltaje al cuadrado entre 100 watts de potencia. Entonces, 120 al cuadrado son 14.400, que entre 100 me da 144. 144 ohms. U ohmios. Ohmios. También les dicen ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que con las dos llegamos al mismo resultado. ¿Ok? ¿Por qué tenía más datos? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Calcula la potencia de una plancha cuya resistencia es de 50 ohmios y se conecta a un voltaje de 120 volts. Ok. Entonces, oh, 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 oh. Perdón. Es que pierdo. Aquí estoy. Aquí está. Muy bien. Entonces, me preguntan la potencia. Tengo un voltaje de 120 volts y tengo una resistencia de 50 ohms. ¿Ok? Y yo tengo una ecuación que me dice que la potencia eléctrica es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Ok? Entonces, la potencia es
120 al cuadrado, 120 volts, entre 50 ohmios. Son volts, estos son ohms. 120 al cuadrado son 14.400. Y entre 50 me da 288. 288, ¿qué? 288 watts. Es potencia. ¿Ok? Muy fácil. Vamos a ver este. Por el calefactor de una parrilla eléctrica circulan 5 amperios de corriente. Entonces, corriente es igual a 5 amperios. Al conectarse a un voltaje de 120 volts, 120 volts. Me preguntan el calor, que habíamos visto que era con la letra Q, que se genera en un minuto. Ok. Entonces, en un minuto tengo yo 60 segundos. ¿Ok? Y nada, para hacer esto, la ley de Joule me dice, perdón, la ley de Joule me dice que el calor generado será voltaje por corriente por el tiempo. Pues parece que está más o menos sencillo, ¿no? Entonces yo tengo, perdón, el calor es igual a 5 amperios, esa es mi corriente, por 120 voltios por 60 segundos. Si yo hago esto en la calculadora, esto me dice que el calor generado es de 36.000 joules de calor se generaron. ¿Ok? Y bueno, pues como ven, usar estas ecuaciones de electrodinámica resulta bastante sencillo si entendemos lo que está pasando en los problemas. Hay que ver qué nos están preguntando, qué datos tenemos o con qué saberes contamos y nada más. Así que hasta aquí la sesión del día de hoy. Espero que estén muy bien. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. La próxima clase terminamos la unidad 2 de electricidad y empezamos, bueno, el último tema será electromagnetismo, que vamos a ampliarnos en algunos temas. Y concluimos la unidad 2. Empezamos a ver después las leyes de los gases. Así que
pues nada, hasta la próxima. Ahí se ven. Chau, chau.